En esta 19ª edición de la Feria del Libro, tengo el placer de presentar a un gran escritor, alguien que yo realmente admiro mucho. Él es Cristian Eduardo Vázquez, que en esta oportunidad va a estar acompañado por Daniel Ebolitz, Analía Torina y Virginia Dominela, ¿sí? Él va a ser presentado por Rodrigo Galarza, secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Formosa. Espero que todos puedan disfrutar esta ponencia tanto como yo. Desde ya, muchas gracias por estar ahí presente con nosotros. Muchas gracias a todos y todas los presentes. En esta ocasión nos encontramos para presentar el libro Campesino de Pie, la formación del movimiento campesino en Formosa, del autor Cristian Eduardo Vázquez. Cristian Vázquez nació en Formosa en 1986, es profesor en Historia por la Universidad Nacional de Formosa, magíster en Ciencias Sociales, programa de posgrado de la Universidad Nacional General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Actualmente es docente de nuestra querida Casa de Altos Estudios formoseña y como director de la Escuela de Formación Libertario. Acompañan esta presentación Daniel Lobovich, quien es profesor en Historia por la Universidad Nacional del Litoral, magíster en Ciencias Sociales por la Flaxo y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como investigador docente en la Universidad General Sarmiento y como investigador. También se encuentra presente Virginia Dominela, profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional del Sur, doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Su investigación indaga la relación entre el catolicismo y la política en Bahía Blanca en los años 60 y 70, haciendo foco en las trayectorias, las sociabilidades, las experiencias y las identidades de los integrantes de las organizaciones laicales juveniles. La tercera integrante, o la cuarta integrante de este panel es Analía Torina, profesora en Historia también por nuestra querida Universidad Nacional de Formosa. Se desempeña como docente investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. A todos y todas, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y de esta forma damos inicio a la presentación del libro Campesino de Pie, la formación del movimiento campesino en Formosa. Bueno, buenas tardes, es un gusto participar de esta presentación del libro de Cristian, Campesinos de Pie, la formación del movimiento campesino en Formosa. Quiero decir para contextualizar, para empezar, que la investigación de Cristian y la propia edición del libro tiene que ver, por supuesto, con el talento y el esfuerzo de Cristian, pero también con una serie de políticas públicas a las que se insertó Cristian, las que pudo aprovechar muy bien. Cristian se benefició de una beca del CONICET para desarrollar sus estudios de posgrado, una institución pública y de excelencia. Se cursó su posgrado en un posgrado de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el IDES, aún una institución pública. Se asentó en la Universidad Nacional de General Sarmiento, formó y forma parte de los equipos de investigación en historia de la universidad. Su tesis fue defendida en la universidad, pero además de la tesis, Cristian formó un archivo sobre la historia del movimiento rural católico y de las ligas agrarias de Formosa, no solo de Formosa, pero centralmente de Formosa, que está disponible en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en parte está disponible online, ahí se puede consultar a distancia ese archivo.
es otra política pública. Y finalmente el libro es el producto de una asociación entre distintas universidades, la de General Sarmiento, la de La Plata, parte también de políticas públicas, es decir, estamos en una semana en la que el Estado parece estar muy, muy vapuleado, pero todo este tipo de cosas son resultado de distintas políticas públicas y de políticas públicas y de instituciones públicas en las que realmente las cosas se hacen muy bien y en las que se pudo insertar Cristian. Formación, edición, constitución de un archivo son partes del recorrido que Cristian transitó muy bien para desarrollar su investigación. Una investigación en historia es un proceso lento, trabajoso, que requiere documentos que consiguió trabajosamente y de paso en ese proceso de conseguir documentos y entrevistas desarrolló relaciones entrañables con los protagonistas, algunos de los protagonistas de esta historia. Requiere leer sobre el caso formoseño, requiere leer sobre experiencias campesinas, de organización campesina en Formosa, en otros lugares de Argentina, en otros lugares de América Latina, discutir teóricamente las nociones asociadas al campesinado. Y todo eso lo logró hacer Cristian. El libro se dedica a estudiar la intersección, digamos, entre una experiencia propia de la Iglesia Católica, de las organizaciones laicas de la Iglesia Católica desde fines de los 50 y en los años 60, una organización especializada de la Iglesia Católica, de los laicos de la Iglesia Católica, llamada Movimiento Rural Católico, en su intersección con las formas de organización de un campesinado con muy pocas experiencias previas de organización justamente, que se insertó en este movimiento. Nada de este proceso sería comprensible sin tener en cuenta el modo en que se pobló Formosa, de dónde surgió ese campesinado tan fuertemente vinculado a la historia binacional de Paraguay y de Argentina en su extremo norte, ese campesinado que en parte hablaba en guaraní, ese campesinado que logró un acceso muy precario a la tierra en esos años, y que, según aprendemos de este libro, se vio muy poco beneficiado de políticas de acceso a la tierra, que sin embargo, en particular en los años de la llamada Revolución Argentina, del gobierno de Onganía, posibilitaron el acceso a la tierra a propietarios grandes. Y tampoco podríamos entender nada de esta intersección sin conocer la historia de las asociaciones o de las organizaciones laicas de la Iglesia Católica, la vieja Acción Católica Argentina, y la formación de estas organizaciones especializadas, de las cuales Virginia estudió unas cuantas para el caso de Bahía Blanca, pero en particular en Formosa el movimiento rural católico. Y a la vez estas organizaciones no podemos entenderlas, no podemos entender su desarrollo en los años 50 y 60 sin tener en cuenta el contexto más global de la Iglesia Católica en Argentina y de la Iglesia Católica como institución universal o transnacional, que atraviesa en estos años de mediados del siglo XX algunas de las transformaciones más importantes de su historia, una revisión organizativa, doctrinal, que comienza en el Concilio Vaticano II y que se expresa en América Latina con la Conferencia de Medellín. La historia que nos cuenta Cristian es una historia que se sitúa en la intersección de estas problemáticas. Y es una historia contada a ras de tierra. Una cosa son las decisiones que se toman en Roma o en Buenos Aires, y otra cosa es lo que ocurre en el territorio, sobre todo en el territorio de
de Formosa, con desarrollo relativo menor a otros territorios, donde las decisiones, por ejemplo, de desarrollar estas organizaciones se enfrentaban con las dificultades del arraigo de personas que lo podían llevar adelante, o con las limitaciones de las órdenes religiosas que se habían asentado en Formosa, o con las sospechas de los distintos obispos, las sospechas o las colaboraciones de los distintos obispos que intervienen en estas decisiones, o hasta con las dificultades de distancia para llegar a los lugares de reunión de estas organizaciones. Cristian hace jugar a sus protagonistas en este ambiente dificultoso, y es en este encuentro entre laicos religiosos y el campesinado, o sectores del campesinado, que el campesinado encuentra formas organizativas para ellos inéditas, y en la que irá ganando este campesinado a medida que, como se dice ahora, se empodera, digamos, desarrolla una dirigencia propia, desarrolla capacidades de organización, capacidades de liderazgo, se irán transformando sus posesiones al calor de esta transformación o cierta radicalización que tiene el mundo católico en los años que estamos contando, y cuyo corazón transcurre en los 60, ¿no? Y buena parte de ese corazón transcurre en los años de la dictadura argentina de Onganía, Leviston y Laguse. Ahora, estos no son los únicos protagonistas de la historia. Hay protagonistas que colaboran en estas formas de organización. Por supuesto, se colabora, se intersectan estas trayectorias, y el resultado es el resultado que es azaroso, no todo el mundo buscaba lo mismo, ¿no? Pero Cristian encuentra, justamente por esta visión minuciosa y detenida, encuentra a los extensionistas del INTA, encuentra maestros, encuentra a otras formas organizativas que van a permitir desarrollar estas formas, que irán al encuentro además de las transformaciones que también están ocurriendo allí nomás de la frontera, en Paraguay y en Brasil, con la llegada del impacto tan fuerte de Paulo Freire, del cual estamos recordando estos días el centenario de su nacimiento, con un cancionero compartido, con una serie de estrategias de intervención que tampoco podríamos entender si nos quedamos solo de este lado de la frontera de Argentina y miramos solamente Formosa. Para construirlo, Cristian usó un conjunto de documentos muy importantes, documentos internos de esta organización, diarios de la época, tanto diarios de Formosa como diarios nacionales, algunas entrevistas y una serie compleja de documentos que él intersecta muy bien con todo lo que sabe acerca de la teoría del campesinado. Por eso metió un conjunto de discusiones viejas y nuevas, para tratar de entender qué es esta figura, que aparte es muy formoseña. Este campesinado pobre, sin acceso a la tierra, es bastante distinto a aquellos jóvenes que están formando en el Chaco, en el norte de Santa Fe o en Misiones, las ligas agrarias, que son en realidad ya normalmente hijos de propietarios. Es un campesinado distinto, probablemente más parecido al santiagueño, y mucho menos parecido a los otros campesinados que han sido muy estudiados en el NOA. Con todo eso, Cristian logró construir una tesis, luego convertida en este libro, que nos brinda un panorama muy claro, muy certero de esta conformación del campesinado como actor. El libro termina donde empieza otra historia, donde empieza la historia de la UDICAF, de la Unión de Ligas Campesinas de Formosa, que Cristian promete completar alguna vez, y esperamos que así sea. Y además de su trabajo como historiador, impecable en ese sentido, Cristian desarrolla, y quiero terminar con esto, una visión muy empática con los actores, y vuelve varias veces con este lema del movimiento rural,
que era, sabemos que la lucha es difícil, pero aunque sea, que sea para nuestros hijos, que el acceso a la tierra, que vivir un poco mejor, que poder acceder a educación, que poder vivir del fruto de nuestro trabajo con dignidad, sea posible. Y bueno, y es una esperanza que todavía en nuestros días se está esperando una respuesta satisfactoria. Así que bueno, muchas gracias, Cristian, por invitarme a la presentación. Felicitaciones a Cristian y al público que está viendo, léanlo, que vale la pena. Ah, y puedan leerlo, si quieren pueden comprarlo y está muy bien, pero si no, es un libro de descarga, de acceso abierto, y lo pueden descargar desde la página de ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento o el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Así que ahí tienen la posibilidad de leer este libro y varios otros, inclusive uno de Virginia Dominella que nos acompaña, en acceso abierto. Así que bueno, muchas gracias. Creo que sigue Virginia, creo. Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación a participar de la presentación de este libro, que es una instancia, como siempre decimos, de festejo, ¿no? De celebración, y hacerlo con estos colegas y amigos es para mí un placer extra. Bueno, Campesinos de Pie es una obra que me gusta mucho, que creo que es un libro necesario, y lo es por distintas cuestiones que yo quisiera aquí resaltar al menos brevemente. En primer lugar, el libro enriquece distintos campos disciplinares al realizar aportes relevantes al estado de los estudios de, yo diría, al menos 3 campos. En primer lugar, los procesos de agitación social, de protesta social, de movilización política de los años 60 y 70 en nuestro país. En este sentido, el libro de Cristian nos invita a seguir pensando en estas cuestiones y sobre todo en cómo se vivió la efervescencia social en el medio rural y cuáles fueron los derroteros de la acción contestataria divergentes de la opción por las armas. Porque si miramos un poquito la historiografía que tematiza la cuestión de la militancia setentista, es claro que la opción por la lucha armada ha concentrado la atención de los especialistas. Ahora después vuelvo un poquito más sobre eso. El libro también nos da nuevas pistas para pensar los catolicismos en nuestra historia reciente. Y aquí una serie de cuestiones creo que aparecen en el texto que son sugerentes para seguir pensando. Por un lado, lo que tiene que ver con las prácticas de los sectores marginales de la institución eclesial, ¿no? Como los laicos o las religiosas, y en particular el rol de las ramas especializadas de la acción católica en ese proceso. Si miramos un poco la historia de las religiones en nuestro país, ha predominado una concepción bastante restringida de lo que significa estudiar los fenómenos religiosos. Y en ese marco se ha dado privilegio al estudio, dentro del catolicismo, al estudio de la jerarquía católica, y también al estudio de las mayorías católicas, en detrimento de aquellos actores que ocupan lugares menos centrales o que han sido corrientes disidentes, ¿no? De la misma institución. En ese contexto se justifica la necesidad de estudiar, como hace Cristian, el catolicismo liberacionista como una corriente eclesial que tuvo mucha influencia en los fenómenos sociales y políticos de esa época, no solo en nuestro país, sino en América Latina, pero que fue temprana y crecientemente marginada en favor de otros sectores de la Iglesia mucho más conservadores o moderados, y a la vez fue perseguida por quienes implementaron el terror paraestatal y estatal, ¿no? en ese orden. Por otra parte,
desde la mirada historiográfica hegemónica, el estudio de los movimientos laicales aparece como un campo poco explorado. Eso lo charlábamos, creo, en estos días con Cristian. A pesar de la importancia que tiene la acción católica en la configuración de los catolicismos latinoamericanos, el interés, no ha habido mucho interés por los laicos, ¿no? Salvando unos trabajos importantísimos como el de Videgain en Uruguay, el de Fortunato Malimachi en Argentina para las décadas previas, o trabajos sobre la JOC, como los de Soneira, o los más recientes de Jessica Blanco en Córdoba. Y si miramos los estudios que han tematizado el catolicismo liberacionista en nuestro país, tampoco se destaca el interés por los laicos, ¿no? Lo que sobresale en cambio es el protagonismo de otros actores, como el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, en detrimento de toda una pluralidad y una heterogeneidad de actores que lo integraban. Otro de los fenómenos claves, para mi gusto, que ha sido descuidado, pero que en los últimos años ha empezado a ser analizado, es el tema de el lugar de la socialización religiosa en las trayectorias de los militantes, ¿no? Si antes se privilegiaba el factor ideológico, hoy ese factor sigue siendo un factor explicativo a considerar, pero se suma, y Cristian se suma a esta ola, para mí acertadamente, es la de estudiar los espacios de sociabilidad, ¿no? Y la importancia que tienen las sociabilidades, los vínculos entre las personas, para al momento del impulso a la acción, a la acción militante. Entonces, él nos muestra de qué manera el Movimiento Rural de Acción Católica se constituye en un espacio de formación de líderes rurales y un espacio de sociabilidad que va a ser clave para el surgimiento de las ligas campesinas formoseñas. Y en este contexto, que este trabajo aporta, decía, al estudio de los catolicismos en la historia reciente argentina, también lo hace a este interés que tenemos varios por estudiar las afinidades y tensiones entre lo religioso y lo político, el interés por mirar específicamente el aporte del cristianismo liberacionista a los movimientos políticos sociales, y en este sentido, también en los diversos estudios que han revitalizado la discusión, ¿no?, en el seno de las ciencias sociales sobre estas relaciones entre el catolicismo liberacionista y la política en los años 70 en América Latina, aquí vemos que también el interés se ha centrado en el fenómeno insurreccional. Cuando existieron múltiples experiencias generadas en ese clima de renovación eclesial, que llevaron a diversas formas de acción que implican la acción por las armas, pero también la trascienden, ¿no? E incluyen todo un mundo de formas de intervención y de compromiso social que es mucho más amplio. Y en este sentido, bueno, el trabajo de Cristian revela esas formas de acción contestatarias distintas. Otra de las cuestiones que este texto nos ayuda a repensar, a revisitar, son los conflictos eclesiales que emergieron en esos años entre los sectores renovadores y los más reticentes a adoptar las recomendaciones conciliares, y también la temprana represión de la que fueron objeto las organizaciones católicas y sus militantes, bajo la forma de la censura de sus publicaciones, o incluso del secuestro, de la tortura y la desaparición de sus militantes, como lo muestra el caso de la maestra rural Norma Morelo. Y el tercer aspecto, en esto de las vacancias historiográficas, que este texto me parece que nos ayuda a ir completando, es el tema de la cuestión agraria, ¿no?, la cuestión campesina. Y en particular el desarrollo, por supuesto, de las ligas agrarias de nuestro país. El recorrido de las otras ligas, las que tuvieron lugar en el Chaco, en Santa Fe, en Misiones, ha concentrado la atención de los investigadores.
Pero además de las vacancias historiográficas, de los aportes que Cristian hace a todos estos campos de estudio, este texto tiene algunas claves de lectura que me parecen súper productivas. Creo que son elecciones teórico-metodológicas acertadas y que quiero resaltar. En primer lugar, el enorme esfuerzo de contextualización, de reconstrucción del contexto en que esos procesos tuvieron lugar, articulando, integrando una serie de cuestiones muy diversas que van desde lo económico, lo social, hasta lo político, y que esto rinde sus frutos para permitirnos después, la contextualización es clave en los primeros capítulos, y esto rinde sus frutos para permitirnos comprender la realidad campesina en Formosa, ¿no? En los años 60, cuál es el escenario en que estos procesos se despliegan. Y Cristian lo hace, repone ese contexto de una manera súper clara, minuciosa y accesible, y sin embargo sin perder profundidad y densidad en el análisis. Además de este aspecto, me parece que el texto es muy valioso por el juego de escalas que hace y por el énfasis en la escala local, ¿no? Y aquí, bueno, ya hace unas décadas que hay una serie de estudios que empiezan a pensar nuestra historia reciente desde los espacios locales o regionales, contribuyendo a enriquecer esta historia reciente que había arrancado mucho más centrada en una perspectiva porteñocéntrica, ¿no? O cuanto más bonaerense. Y también hay distintos modos de entender la escala local. En este caso, y por eso digo para mí es un acierto, Cristian aborda de modo articulado realidades amplias, como el contexto nacional o latinoamericano, pero también más pequeñas, y nos ubica en la región, en el nordeste, en la provincia, en la diócesis, y en las localidades formoseñas. Pero elige contar esta historia desde o en Formosa, y a partir de rostros humanos, de vidas y de trayectorias concretas, como la de Hilarión Patini y su familia. Y aquí hay una elección deliberada del investigador que muestra todo su potencial, decimos, para matizar interpretaciones generales, para tensar periodizaciones válidas para otros referentes y otros lugares, para complejizar miradas consagradas, descubrir aspectos nuevos de los fenómenos sociales, en este caso de los fenómenos de conflictividad social y política de los años 60 en nuestro país, mostrar particularidades y cuestionar conceptualizaciones, ¿no? Y aquí podemos dar muchos ejemplos, pero si pensamos, si leemos a Cristian en la parte que nos explica el 68 católico y nos muestra de qué manera en ese momento el Movimiento Rural de Acción Católica cambia su manera de entender y de llevar adelante la militancia católica, así como las tensiones que atravesaron su relación con la jerarquía, nos cuesta seguir manteniendo la vieja idea de que la Acción Católica es simplemente el brazo largo del episcopado, ¿no? O una organización directamente sometida a la jerarquía católica, porque la vemos actuar con ciertos niveles de autonomía que hacen posible estas cosas. Cristian nos muestra las particularidades del caso formoseño, esto recorre todo el texto, ¿no? Pero lo que tiene que ver con sus conclusiones en particular, él nos muestra cómo mientras las reivindicaciones prioritarias en otros rincones del nordeste tienen que ver con la esfera de la comercialización o el control sobre la distribución de los productos agrícolas, porque en el norte de Santa Fe o en el Chaco estamos pensando más en colonos y agricultores medianos. En el caso de Formosa, las principales demandas giran en torno al acceso a la tierra y a la subsistencia concretamente.
Y entonces, y también, y en este sentido, a diferencia de las ligas de Chaco, de Misiones, de Corrientes o del norte de Santa Fe, las ligas de Formosa se identifican a sí mismas como campesinas. Y aquí hay un autorreconocimiento de la organización formoseña, pero también de los militantes, que da cuenta de una especificidad que es social, es política y es económica. Y de ahí deriva una puesta entre paréntesis como decía, de teorizaciones, de conceptualizaciones difundidas, como es la idea de la excepcionalidad argentina en América Latina por la supuesta inexistencia del campesinado, ¿no? Y la ausencia de protestas o movilizaciones campesinas. Y así, Campesinos de Pie contribuye a visibilizar una clase social incómoda, resistida, desde este paradigma de la Argentina moderna. Hay otro de los puntos del texto que lo hace valioso, tiene que ver con la periodización que construye Cristian, con las temporalidades que juegan en el trabajo, que son totalmente coherentes con el objetivo de explicar este proceso en su complejidad, y atendiendo a las múltiples causas, ¿no? Entonces él combina una mirada de corto plazo con una mirada de largo plazo que nos permite analizar tanto las rupturas como las continuidades. Entonces él elige profundizar en los largos 60 y no circunscribirse estrictamente al momento de emergencia de las ligas, como lo hacen otros colegas. Y él, al mismo tiempo que da cuenta de todo el proceso de renovación eclesial que tiene lugar en los años 60, en el mundo, en América Latina y en Argentina, con diversos hitos, ¿no? Como el Concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín, la Conferencia de San Miguel, explica también el surgimiento de las teologías de la liberación y del movimiento social religioso que lo precede, que lo contiene, como es el cristianismo liberacionista. Cristian hace todo eso de una manera muy clara, ¿no? Muy profunda, y al mismo tiempo inscribe todos estos desarrollos explicando el dispositivo integral, ¿no? Explicando una vieja matriz, una vieja manera de pensar, de vivir la fe religiosa dentro del catolicismo, que está marcada por la vocación por la intervención social, política, pública, que es un catolicismo de acción, es un catolicismo militante que busca estar presente en toda la vida. Y por último, este texto está muy bien escrito, y para mí esta capacidad que tiene Cristian de comunicar, de esta destreza en la escritura, ¿no? En distintos géneros, pero que acá se plasma en este texto, vuelve este libro atrapante para la lectura, y no solo para nosotros, los especialistas, sino también para quienes no lo son. Y esto me parece que tiene un gran valor, sobre todo para quienes tenemos la responsabilidad, una responsabilidad, digamos, social por haber sido formados o porque trabajamos en las universidades nacionales, para hacer de lo que estudiamos algo significativo para la gente de a pie. Y por todo esto, y para no cansar y dar lugar a mi colega, creo que este es un libro que hay que tener en la biblioteca, descargándolo, comprándolo. Quiero felicitar al autor y agradecerle por esta obra, que, como dije, es valiosa, no solo para conocer más nuestra historia, y acá no me refiero solo a la historia de Formosa, sino fundamentalmente a la historia de las y los argentinos, sino también porque al brindarnos la posibilidad de conocer y mirar críticamente una experiencia de organización popular, de lucha de sectores invisibilizados, pauperizados, siempre expulsados, siempre expropiados, nos permite aprender de estos referentes, como dijo Daniel, en la búsqueda colectiva de otro mundo posible, ¿no? Un mundo más humano, más igualitario, donde quepamos todos y donde ya no sea posible explotar, oprimir, violentar a nadie, que creemos que es una esperanza que sigue viva. Muchas gracias. Bueno,
Buenas tardes. Bueno, es un placer participar de la 19ª edición de la Feria del Libro y todavía más para acompañar a mi amigo y colega Cristian Vázquez, que, bueno, hace un gran aporte a la historiografía local con este libro, Campesinos de Pie, la formación del movimiento campesino en Formosa. Y digo que es un gran aporte porque realmente viene a abonar en un área donde tenemos una gran vacancia justamente para esto que decía la colega, para mirar a los sectores que siempre han sido postergados y bueno, que estuvieron siempre al margen de la historia oficial a la que estamos acostumbrados, por lo menos de este lado. Y digo, es un gran aporte también porque podemos utilizarlo no solamente las personas que estamos dedicadas a la investigación, sino también es una bibliografía de consulta para instituciones educativas de todos los niveles. Es una bibliografía que puede adaptarse tranquilamente a otros ámbitos educativos también. Así que, bueno, la presentación más formal de este libro, si se quiere, se organiza en 4 capítulos. El primer capítulo va a analizar la estructura agraria formoseña desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y en cuanto a la periodización, aporta un contexto histórico que puede explicar condiciones socioeconómicas de los campesinos formoseños e inmigrantes paraguayos en este periodo también, y sus dificultades no solamente para acceder a la tierra, sino también para consolidar sus organizaciones en una primera instancia, y después para luchar por esa tierra tan preciada. En ese sentido, comprender la periodización de por qué se corre de una periodización más estructurada, más conocida y parte de los largos 60, es porque el autor va a contemplar 3 aspectos esenciales al momento de organizar esta periodización, que va a darle sentido a todo el contexto histórico en el que se va a desenvolver la investigación, en lo que muestra el libro, ¿no? El primero es la sanción de la Constitución de Formosa, que, bueno, tiene mucha importancia porque a partir de ella, en el 57, a partir de ella, van a empezar a organizarse jurídica e institucionalmente todos los órganos de gobierno, y en este caso el organismo principal, que va a ser el Instituto de Tierras, y las leyes que rigen en torno a ella para poder adjudicar tierras o quitar tierras, ¿no? En segundo lugar, también se atiende a la creación de la diócesis de Formosa, porque en un lugar tan alejado en ese momento de conexiones, de comunicaciones, de la vida religiosa, en términos de organizaciones institucionales, digo, religiosas, la consolidación de la diócesis fue también un camino largo y muy importante para poder comprender cómo el movimiento rural de Acción Católica va a empezar a trazar su camino a partir de ella, y va a encontrar un gran paraguas para poder actuar y formar la conciencia colectiva y la conciencia militante en el campo rural, ¿no? Y el otro contexto, que es más bien económico y regional, tiene que ver con la crisis algodonera, que es la que va a despertar esta necesidad de, bueno, encontrar respuestas ante la crisis y encontrar respuestas ante la falta de tierra,
ante los minifundios, el monocultivo, que trajo aparejada la pauperización de la vida campesina también, en términos materiales. El segundo capítulo de su libro va a atender al problema de la tierra, específicamente a mediados de los años 60, en contexto de la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina, que aceleró el proceso de privatización de tierras fiscales y produjo el desalojo masivo y la expulsión de los campesinos de sus tierras. Que esta dictadura va a emplear mecanismos de modernización autoritaria, y en el campo, en el ámbito rural, específicamente va a despojar a aquellos pequeños campesinos de las pocas hectáreas que tenían para realizar sus actividades productivas de subsistencia, básicamente, ¿no? En el tercer capítulo de su libro va a describir la conformación de los espacios de sociabilidad, muy importante para ir comprendiendo cómo estos campesinos van a encontrar espacios de intercambio, de fortalecimiento. Bueno, y el tercer capítulo, en donde se van a describir especialmente los espacios de sociabilidad que encontraron los campesinos, que estuvieron auspiciados por la diócesis de Formosa, entre las que se destacan el Movimiento Rural de Acción Católica, el de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia y el INTA. Fueron tres espacios fundamentales para el encuentro del sector campesino, para sus intercambios de charlas, de debates, de problemáticas, y fueron principalmente espacios que les sirvieron para tomar conciencia de la situación en la que vivían y tomar decisiones en función de las necesidades en común que iban encontrando, ¿no? El INTA, me centro ahí porque bueno, es principalmente una de las instituciones que tuvo mucha presencia en la región y fue un núcleo muy importante para que se asentara el Movimiento Rural de Acción Católica con sus clubes, con sus organizaciones, y para que habilitara también a capacitadores expertos, técnicos expertos, para que pudieran brindar cursos para formar líderes, es decir, un espacio más bien de profesionalización, en donde pudieran encontrar los instrumentos, las herramientas necesarias para avanzar no solamente de constituirse como centros en donde pudieran socializar porque sí, sino específicamente para que pudieran adquirir las herramientas y las metodologías necesarias para crear líderes y crear conciencia de participación y de mejoramiento de la vida en comunidad, de la comunidad rural. Y finalmente, en el cuarto capítulo, el autor nos sumerge en la creación del Movimiento Rural de Acción Católica en Formosa, y su destacado rol en la organización, politización y conformación del movimiento liguista formoseño. En ese último capítulo, Cristian también hace hincapié en las consecuencias que tuvo esta organización y este grado de movilización que fue adquiriendo el movimiento de Unión de Ligas Campesinas Formoseñas en el territorio, porque acompasados con el contexto nacional del 69, 70, del 71, todo lo que fueron viviendo en ese trazado, en ese proceso, los condujo a una fuerte politización
y bueno, como consecuencia también sufrieron represión, persecución, y es ahí donde Cristian hace hincapié en cuanto a la persecución de la dictadura sobre los militantes del movimiento rural, sobre el secuestro de Norma Morelo, y cómo esta lucha que emprendían los campesinos, ¿no? Era una organización muy fuerte, pero que a su vez encontraba fuertes oponentes como para avanzar, porque no solamente era luchar contra la censura y la persecución, la intimidación de la dictadura, sino también era luchar contra los monopolios agropecuarios y la jerarquía eclesial, que llegado a un momento de alta politización del movimiento rural, les quita su acompañamiento, su protección, y este movimiento finalmente encuentra estas serias limitaciones para seguir avanzando, bueno, frente a todo este conflicto, a estos fuertes frentes que tenían, ¿no? La interacción que hace el libro para que podamos comprender mucho mejor cómo se va tramando toda la historia, es muy interesante porque se puede comprender cómo se constituye en cada espacio de sociabilidad en donde se encuentran los campesinos para dialogar. No es una relación, una construcción sencilla, ya sea desde las instituciones que van a apoyar el movimiento campesino, porque se tienen que encontrar con diferentes problemáticas, tanto internas como externas, van a tener que lidiar con esas problemáticas y a su vez defender la causa por la que están en el campo, ¿no? Por la que están en el medio rural. Es decir, el libro deja entrever eso, y es la riqueza, ¿no? Porque apunta a indagar un poco más en cómo funciona cada institución que se presenta en este libro. Y a su vez nos muestra la interacción de los actores campesinos, nos deja muy explícitas las necesidades por las que tienen que atravesar, es decir, sensibiliza, toca fibras muy sensibles cuando tenemos que mirar al ámbito rural, porque son realidades que históricamente están presentes en el territorio, y principalmente nos muestra cómo es un movimiento fuertemente politizado que existió en la provincia y que tuvo una presencia muy importante porque es el único que existió en este periodo. Posteriormente no hay es un antecedente, ¿no? Porque posteriormente no hay una movilización parecida en lo que deja la historia de allí para adelante. Así que por eso nos invita mucho a la lectura, y también porque es un libro de gran provecho para quienes desean acercarse al estudio de los procesos de radicalización de los años 60 y 70, por fuera de las regiones metropolitanas e industrializadas, que están más estudiadas, más analizadas, más comparadas también, y que son las que concentran habitualmente la atención de los historiadores o de los investigadores sociales. Campesinos de Pie permite ver en terreno el proceso de confluencia entre campesinos, hombres de la Iglesia, hombres y mujeres de la Iglesia, y jóvenes descontentos no solamente durante la Revolución Argentina, sino descontentos con la realidad que históricamente van a transitar. Así que felicito al autor y felicito a la organización del evento por presentar un material inédito y muy enriquecedor para la historiografía local y nacional también. Bien. Ante todo, agradezco a los organizadores
19ª edición de la Feria del Libro de Formosa. Agradezco a los que me acompañan, que han comentado el trabajo, y a los que estarán presentes del otro lado de la pantalla. La verdad que para mí es un placer esta presentación con estos compañeros, compañeras, colegas, amigos, amigas. La verdad que me dejaron muy poco para decir. Tengo que suscribir a todo lo que han dicho, aunque debo decir que algunas cosas aún con un poco de vergüenza, pero acepto todo lo que han dicho. En primer lugar, más que todo, más que comentar el libro, que creo que Analía ha hecho una visión pormenorizada de los capítulos, Virginia ha podido inscribir en debate más amplio, más allá de lo que se plantea el libro, y Daniel también ha reconstruido parte de estos debates y ha inscrito el trabajo como el libro dentro de procesos que tiene que ver con las cuestiones de políticas públicas. En verdad, a mí me gustaría más centrarme más en un ámbito, casi diría, más allá del libro, más allá de lo que plantea el libro, de lo que está inscrito ahí, y sobre todo también plantear un conjunto de agradecimientos sin el cual este trabajo no hubiera sido posible. Parte de ello ya lo ha planteado Daniel con las políticas públicas, de la cual me vi favorecido para poder realizar este trabajo, que lo hice bajo la dirección de Daniel justamente, así que él tuvo, no diría el privilegio, sino todo lo contrario, de acompañarme en esta tediosa labor de elaboración, pero también un conjunto de compañeros y compañeras que han discutido capítulos. Por eso la invitación que le hice a Analía, porque ella también tuvo la posibilidad de discutir borradores de este trabajo. Ella también está en un proceso de elaboración de una investigación, así que tuvimos la posibilidad de discutir parte de este trabajo. Después de la utilización de este trabajo para dar un curso en la Universidad Nacional de Formosa, muy recientemente he tenido el privilegio de conocer a Virginia, de poder entablar algún tipo de vínculo, y allí también plantear que tenemos el libro Campesino de Pie que aquí se presenta, podríamos decir que tiene como varios hermanos que están dentro de la colección de la Buena Memoria, y dentro de esa colección está el libro de Virginia, que justamente se estuvo presentando en días pasados, que es Jóvenes Católicos Contestatarios, Religión y Política en Bahía Blanca, que no solamente forma parte de la misma colección, que se puede descargar de forma íntegra, de forma gratuita, sino que también aborda cuestiones muy semejantes a lo que vengo planteando para el libro, pero solamente anclado en otro espacio territorial, que habla como de un sentimiento compartido, prácticas compartidas, ideas compartidas, que tiene que ver con un catolicismo, como se engloba en términos teóricos, de un catolicismo liberacionista. Un catolicismo que ya deja de mirar solamente la trascendencia para poder construir esa trascendencia al ras del suelo. Es decir, con personas de carne y hueso que merecen vivir mejor, que merecen traer ese reino, esa idea de divinidad a lo terrenal. Así que creo que ahí se inscribe el trabajo. Y es allí donde Daniel planteó en su intervención que el libro concluye cuando termina un proceso de conformación y empieza otro, que es un proceso de efervescencia social, de mayor organización y movilización, que es el de las ligas agrarias. El libro no aborda la temática de las ligas, o sea, lo que aborda es el proceso previo, el proceso de conformación, de todo el proceso que se va dando, de encuentro, de todas las instituciones que participan,
Y como bien dijo Virginia, trata de no olvidarse de las mujeres y hombres que participaron en este proceso. Y es allí donde hoy, en particular, en esta fecha, Daniel cuando en su intervención hablaba que estamos en el centenario del nacimiento de Paulo Freire, también el año pasado se conmemoró, acá estoy haciendo como, según mi deformación académica o el sesgo disciplinar, estoy haciendo como una efeméride de hechos que para mí hacen sentido a esta organización y a un montón de otras cuestiones políticas y sociales que tienen que ver con la pedagogía del oprimido, de Freire, que el año pasado cumplió 50 años, y este año nada más ni nada menos que los 50 años del libro de Gutiérrez, Teología de la Liberación, que es parte de todo este debate, de todo este contexto, de cómo el catolicismo o el cristianismo, en términos más amplios, se inscribe dentro de procesos de organización social. Y allí, dentro de todas estas efemérides, está nada más ni nada menos que la efeméride de la ULICAF. Este año también se cumplen 50 años de la creación de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, y en ese sentido yo quiero hacer un humilde homenaje o un humilde agradecimiento a todos esos hombres y mujeres que, pese a todas las limitaciones económicas, sociales, el hostigamiento de los sectores de poder económico, poder eclesiástico, de los poderes represivos del Estado, dieron origen a la organización más importante en términos de movilización y estructura en la provincia de Formosa. Así que, en ese sentido, ahí también hay un debate sobre cuál es la fecha de creación. Si es el 28 de marzo, cuando se realiza la primera asamblea campesina, o si va a ser el 11 de diciembre, en el segundo congreso campesino, cuando se crea el estatuto. Hay un debate que no está saldado allí sobre en qué momento es la emergencia. Lo que sí estamos seguros que es en el año 1971 y actualmente se está conmemorando los 50 aniversarios. Así que yo solamente, más que agradecer a los colegas que han acompañado esta presentación. Espero que el día de mañana esta investigación sirva por lo menos para el debate, para poder seguir intercambiando y para seguir problematizando nuestro pasado reciente, que en el caso de Formosa aún queda muchas preguntas por contestar y muchos Hilarión Patiño y familia por rescatar. Así que solamente agradecer. Bien, muchas gracias, Cristian. La verdad que me encantó esta ponencia. Realmente es una gran presentación porque aparte parece una charla de amigos, pero al mismo tiempo le dieron un gran valor histórico y realmente desde cada lugar de cada uno como lo fue presentando. Excelente. Muchas gracias, Daniel, Analía y Virginia por ser parte de esta presentación. Y bueno, Cristian, sabes que te admiro mucho, por algo también te elegí para el prólogo de mi libro. Realmente me ayudaron hoy a conocer una parte más de nuestra historia, que es importante seguir dándola a conocer, ¿sí? Tanto como decía hoy, no solamente de Formosa, sino también de Argentina. Gracias a todos por estar aquí presente y bueno, hasta una próxima edición. Muchísimas gracias, un abrazo para todos.